en Conexión Milar, en Negocios Televisión, y vamos a dar paso a Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, un placer tenerte por aquí de nuevo. Y si te parece, quiero empezar por la lectura de los PMIs. Quiero que nos analices, que nos cuentes qué te ha parecido esta lectura de los resultados y, sobre todo, cómo ni siquiera una noticia tan positiva, ¿no?, porque creo que la lectura ha sido bastante positiva, aguanta la libra, ¿no? Es desde luego sorprendente. Bueno, es que hay que tener en cuenta que la libra está bastante castigada y sobre todo que sacó mucho tirón del dato de inflación. Automáticamente, cuando conocimos el miércoles el dato de inflación de dos cifras de Reino Unido, 10,1% frente al 9,8% esperado, como recordatorio a la audiencia, ese dato hizo que temblasen, que se echase las manos a la cabeza la mayor parte de las economías occidentales, tanto Estados Unidos como Europa. Vimos movimientos en la renta fija precisamente a reacción de ese dato de inflación. Por lo tanto, el descuento que tuvo en ese momento fue ¿cuál? Lo que todo el mundo supone. El libro de economía, el manual de economía, de cómo gestionar una economía, te dice que si la tasa de inflación está en esos niveles en una economía como la británica, el Banco de Inglaterra no le queda otra que meterle caña a la libra, empezar a encarecerla, a restar liquidez del mercado, a sacarla de circulación, reduciendo su balance, cosa que hace unas semanas dijeron que no iban a hacer, pero que ahora mismo es lo que se descuenta por el mercado. Y por eso creo yo que esas perspectivas que teníamos, ¿no?, ese dato de inflación tan malo, lanza la libra para arriba porque todo el mundo descuenta cuál va a ser la reacción que va a tener, en este caso, el mercado. Y ahora simplemente estamos viendo un movimiento de enfriamiento tras ese movimiento que ha tenido la libra. Pero nada fuera de lo normal, es simplemente una zona de resistencia y no hay que olvidar que llevamos desde desde febrero, con una subida prácticamente continuada en la libra, que nos ha llevado desde el 1,20 prácticamente, 1,18, hasta las zonas actuales. O sea, que lleva bastante recorrido alcista y esto solamente es una pausa, como la pausa que se está tomando el mercado de renta variable ahora mismo, viendo si realmente vamos a ir a un mercado bajista o un movimiento alcista, porque estamos justo en las fronteras ahora de resistencia de casi todos los mercados. Hablando de pausas, Gonzalo, también parece que se están tomando una pausa. Desde luego, los futuros de Wall Street llevamos una semana, bueno, pues que no está siendo del todo positiva y tenemos a los futuros con ligeras caídas. No sé qué esperas también de esta última sesión de la semana. Súper interesante, Sergio, porque lo que estamos viendo realmente es que lo que tenemos por delante es un mercado que se está quedando parado. No hay que olvidar que nadie lo pierda de vista, ¿vale? La foto del bosque es, en vez de centrarnos en el árbol, en lo que está ocurriendo en esta sesión, las últimas sesiones, la foto del bosque entera es que los últimos máximos del S&P 500 se alcanzaron allá por octubre, noviembre 2022. Es decir, nos hemos tirado ya meses en los que no se ha conseguido recuperar el mercado, que sigue aspirando a seguir empujando el alza. Y la pregunta del millón que todos los inversores que nos escuchan se están haciendo ahora es, bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿Vamos a un mercado alcista o no? ¿Veremos un S&P 500 por encima de 4.200 puntos o no? ¿La Reserva Federal se plantará o no lo hará? ¿O seguirá dando mano dura a esa tasa de interés por miedo evidentemente, a la presión que esté ocurriendo con los datos de inflación a nivel global? Y no solo eso, sino incluso a nivel geopolítico, el papelón que le toca jugar a la Reserva Federal, viendo cómo mientras ellos hacen estos vaivenes que hemos visto durante el último mes y medio, y hablo, por ejemplo, del Silicon Valley Bank, comprar bonos al precio que lo pidan y no al precio de mercado, este tipo de amnistía generalizada que hacen los bancos centrales de vez en cuando y que nos dejan a todos sin saber muy bien cuáles son las reglas de juego. Frente a esa vacilación, tenemos a China, por ejemplo, que está extendiendo los contratos que hace con todos sus socios comerciales a vender materia o excedente de materia prima ruso en yuanes. Es decir, el yuan se está internacionalizando, está creciendo a marchas forzadas y Arabia Saudita también está yendo con ellos. Por lo tanto, para mí la Reserva Federal lo que se juega es lo que llevo semanas y semanas diciendo, la credibilidad internacional, y por eso el miedo principal que tiene el público inversor y sobre todo los equipos analistas que miran esto, los bancos de inversión que están analizando esto, es ¿ahora qué va a pasar? Sabemos que la amnistía es generalizada por parte de la Reserva Federal. Eso no nos preocupa. Pero el papel del dólar y el papel de la política monetaria, ¿cuál va a ser? Y creo que esta pausa que estamos viendo, pausas en el índice dólar en 100 puntos aproximadamente, que podrían implementar un rebote hacia 120, es decir, el dólar volvería a machacar al resto de monedas, porque no quedaría otra que echarle el candado a la política monetaria, seguir apretando la tasa de interés, en vistas a que, primero, la recesión parece inevitable, aunque paren las máquinas, porque ya estamos viendo que efectivamente es así. Y segundo, que la tasa de inflación, aunque se estanque, existen indicios de que esa tasa de inflación va a volver, sencillamente porque los mismos ingredientes que la cultivaron a fuego lento, que fueron una política monetaria excesivamente complaciente durante 2021 y 2022 para salir del agujero del COVID,
se está volviendo a aplicar ahora, Sergio. Están cogiendo la ventana de liquidez que abrieron para los bancos regionales, ha vuelto a pegar un pico en el balance de la Reserva Federal. Y con un balance de la Reserva Federal subiendo, es imposible que el dólar no se abarate y que, por lo tanto, no tengamos, por decirlo así, una contradicción en su política monetaria de a qué están jugando exactamente. Y mientras estas dudas se van disipando, Gonzalo, mientras la Reserva Federal intenta lidiar, intenta capear más o menos el temporal que tiene encima, que desde luego está en una situación muy complicada, ¿qué podemos hacer? ¿En qué nos podemos refugiar? Porque hoy, por ejemplo, miramos el oro y la plata y viene con caídas. De hecho, al oro le está costando sostener este punto de los $2.000. ¿Qué opinas tú de estos dos activos? Siempre se ha dicho que son valor refugio y en un momento como este, pues quizás tendría sentido. Sin embargo, por lo menos esta semana tampoco están respondiendo del todo bien, ¿no? No, efectivamente. Y fíjate que además se encaja perfectamente con todo lo que estamos analizando, pronosticando, por decirlo de alguna manera. Ese rebote al alza del índice dólar es lo que impide que el oro siga subiendo. Un oro en máximos históricos, como lo estamos viendo, que pasó por encima de $2.000 la onza y que vuelve a estar contenido en esos niveles, lo que te deja claro es que el antídoto del dólar es el oro. Cuando el dólar está cayendo y se abarata, el oro sube, porque es la otra reserva, gran reserva que existe de riqueza por parte de las naciones. O guardan sus reservas en dólares o las guardan en oro. Si el dólar se abarata, como ha ocurrido durante el último mes y medio, 2 meses, lo que ocurre es que el oro sube. Pero en estos momentos el oro ha llegado a máximos, ha tocado techos, como lo ha hecho en 3 ocasiones durante los últimos 20 años. ¿Y qué ocurre? Que en esas circunstancias, un movimiento bajista que los gráficos nos están indicando que podría iniciarse ahora en el oro, un movimiento, pues qué sé yo, hacia los 1.800 o incluso hacia los $1.600 la onza, significarían que hay un repunte en el dólar. Y si hay un repunte en el dólar, significa que, de nuevo, solo hay 2 factores que pueden hacer que el dólar suba en el mundo. El principal factor es que la Reserva Federal le meta caña al dólar y que reduzca su balance, haciendo que reste la liquidez de dólares en circulación y, por lo tanto, el dólar sea más caro. Pero el segundo factor es que, en ausencia de esto, ceteris paribus, si no ocurre absolutamente nada de eso, el dólar sigue subiendo por alta demanda. Es decir, no porque la Reserva Federal lo retire del mercado, reduzca la oferta de dólares, sino porque se incrementa la demanda de dólar. Y eso ocurre en circunstancias de incertidumbre global. Y ahí apunto con el dedo a el calentamiento que está habiendo con el tema de Ucrania, las declaraciones de la OTAN invitando a que Ucrania sea miembro particular y especial de la OTAN, sabiendo que el conflicto parece no resolverse ni que existe intención de hacerlo. Y añádele a eso también el otro foco de fuego que se está encendiendo con el tema de Taiwán. La aproximación del ministro de Defensa de China reuniéndose con Putin en Rusia. Es decir, los conflictos geopolíticos siguen estando ahí, de fondo, y ese tipo de conflictos geopolíticos son los que disparan las incertidumbres y los miedos que hacen que los capitales globales, los grandes capitales de inversión, se refugien donde van siempre, que es en depósitos de dólar y en concreto en el bono americano o en todo caso en el mercado americano. Y todas estas tensiones geopolíticas que has ido enumerando y que son, desde luego, muchísimas, ¿cómo pueden afectar al petróleo? Porque hoy, por ejemplo, vemos subidas en el crudo. Esta semana hemos tenido, días dispares, ¿no? Ayer, por ejemplo, recuerdo que venía subiendo, hoy cayendo. ¿Cómo ves tú también el petróleo en este caso? Hay una auténtica guerra con el tema de la energía, de qué duda cabe. Empezó hace ya tiempo, diría que empezó en 2014 con el tema de Ucrania, cuando se tumbó por completo los mercados de energía, con Arabia Saudita activándolos y tratando de tumbar el rublo ruso. Pero esa guerra no terminó y ahora resulta que Arabia Saudita, que es el mayor vendedor de crudo del mundo, cambia de bando. Entonces, Arabia Saudita hemos visto durante las últimas semanas que cada vez participa más en ese acercamiento hacia los BRICS. De hecho, una de las últimas cuestiones, si no me equivoco, que leí fue que precisamente Arabia Saudita estaría como invitado, parte del Consejo de Seguridad de la Alianza Pacífica, que de Pacífico es simplemente el nombre por el Océano Pacífico, que tiene China, que es como una alianza, la NATO, ¿vale? La alianza de la OTAN Atlántica de Estados Unidos la tiene China del Pacífico y tiene maniobras militares integradas en ella. Bueno, pues Arabia Saudita forma parte de ese consejo o formaría parte de ese consejo, Irán también para finales de este año, pero es que además de eso, Arabia Saudita ya está negociando con los BRICS, formando parte de los BRICS, ha cambiado de bando, Arabia Saudita está en el bando chino. Esta guerra es energética y lo que está ocurriendo con el petróleo sencillamente es un vaivén, un tira y afloja, que estamos viendo que el principal productor de combustible del mundo, en este caso que es Estados Unidos, gracias al fracking, porque no hay que olvidar que Estados Unidos era una nación que consumía combustible cuando era la gran potencia económica e industrial, como es ahora China, pero consiguió crear tecnología suficiente para producir combustible y ponerse a la altura de Rusia, y por eso Estados Unidos, aunque a otro coste, está utilizando sus reservas de combustible como gran productor
para tratar de poner a la OPEP contra las cuerdas. Pero la OPEP, y en este caso cuando hablo de la OPEP hablo de Arabia Saudita, forma parte del BRICS. Y el BRICS, que lo sepa la audiencia, evidentemente, la India, China, en este caso Sudáfrica, Brasil, incluido la mayor economía de América Latina, que supera el PIB de Canadá incluso, son un bando contrario que ya, de hecho, como conjunto, superan en PIB a lo que es el G7 occidental. Así que las reglas de juego están cambiando. El escenario de la energía y del petróleo solamente es un escenario más en el que están batallando estos dos bloques, el occidental y el asiático. Christine Lagarde incluso lo reconoció, que se está polarizando la economía, el mundo al fin y al cabo. Estamos viviendo una desglobalización, básicamente porque Estados Unidos se está volviendo extremadamente proteccionista, sanciones, todo esto, mientras que China es el que está saliendo al escenario a defender la globalización como la gran solución para el capitalismo. Es increíble, nadie habría puesto por este escenario hace tan solo 15 o 20 años, pero está ocurriendo ahora. Así que el crudo, te digo, básicamente no creo que lo veamos tampoco descender de 70 a 75 dólares el barril Brent. Probablemente lo que veamos es que pueda haber cierta recuperación, especialmente si esos conflictos geopolíticos que hemos dicho se empiezan a acentuar y a complicar más, empezamos a ver ciertos temores adicionales. Eso haría que el crudo, como siempre, reacciona a este tipo de eventos catastróficos, guerras, de forma alcista. Y en ese caso podemos ver que el crudo se aproximaría a zonas que estén en torno más bien a los 100 dólares el barril, que es lo que suele ocurrir. Y para los que les guste el técnico, vigilen simplemente, hay una media de 200 con gráficos de vela semanal que te indica claramente que el crudo tiene buenos soportes en torno a 75 o 70 dólares el barril Brent, como zonas en las que es difícil que las vaya a perder de la noche a la mañana. Por lo tanto, yo creo que un crudo por encima de 60 dólares sería lo más probable. Bueno, Gonzalo, pues como vemos hay muchas cuestiones, muchas dudas, mucha incertidumbre todavía en los mercados, así que nada, la gente tiene que seguir enganchada aquí a Negocios Televisión, sobre todo con analistas como tú, o sea que muchas gracias por estar por aquí con nosotros y buenas tardes. Placer. A ti, Sergio, gracias por contar conmigo.